En Ecuador, cerca de 40.000 personas se encuentran viviendo con VIH o están en fase de SIDA, según la Guía Nacional de la Enfermedad, actualizada por especialistas ecuatorianos y el Ministerio de Salud Pública. Varios especialistas como David Larreategui, médico internista del Hospital Carlos Andrade Marín, aseguran que estas cifras podrían aumentar debido al desconocimiento de las personas que padecen esta condición de salud. Otra también por la discriminación en cuanto a la enfermedad y el proceso de identificación temprana del paciente. Para el cierre del 2017 existieron 36.544 personas viviendo con VIH en el país. De este grupo, de 15 a 49 años, fueron los más afectados por la epidemia y en el cual el mayor número de casos es en los hombres. Para explicarnos y ahondar más este problema, contaremos con la presencia del doctor Jorge Yaruquí Carrión, encargado de la Unidad de Control y Prevención de Infecciones del Hospital Isidro Ayora. Tenemos cerca de 40.000 personas afectadas. Pero ¿cuál es la realidad de Loja? Desde el 2014 se han registrado 364 contagiados y 65 casos de SIDA durante el 2018, siendo mayormente afectados los hombres, personas dedicadas al comercio y de instrucción secundaria. Por el Día Mundial del VIH-Sida, en el 2018 se programó actividades de concientización, casas abiertas en el Hospital del Día del IES, casas abiertas en el Parque Bolívar, casas abiertas por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Pero es suficiente o hace falta más campañas y que éstas sean más frecuentes? Le damos la bienvenida al doctor Jorge Yaruquí Carrión. Es un gusto para nosotros que nos acompañe y despeje las dudas que tiene el público en cuanto a esta condición de salud. Bienvenido. Bueno, nos encontramos con el doctor Jorge Yaruquí. Cuéntenos, doctor, desde que se creó en 2007 la unidad en el Isidro Ayora, ¿cuántos casos se han registrado? ¿Cuál es la incidencia y prevalencia? La incidencia con las que iniciamos son pocos casos. Se han ido en forma nominal incrementando poco a poco. Hemos tenido desde el primer caso, hemos tenido hasta 40, 50, hemos ido en aumento, debido también que el Ministerio de Salud Pública se fortaleció y comenzamos a hacer actividades de prevención y sobre todo ofertando la prueba también rápida de diagnóstico de VIH. Los casos, lo voy a hablar en forma nominal, han ido aumentando hasta que en los últimos años, ya hablando de unos 5 años atrás, la incidencia nominal es de un promedio de 50 a 60 casos nuevos por año que se detectan, ¿ya? Y si hablamos de la prevalencia sumados estos nuevos con los casos anteriores, hemos llevado ya un promedio de tener casi 600 pacientes, de los cuales son 358 que están activos, porque tenemos un porcentaje de fallecidos, otro porcentaje de personas que han sido transferidas y otro porcentaje de personas que han abandonado. ¿Cree usted que el nivel de instrucción, educación, es directamente proporcional al caso que se presenta? Bueno, una relación directamente proporcional no. En cuanto yo a las estadísticas que tengo, el 98% tiene un nivel de instrucción sumado de lo que es desde la primaria, secundaria y de instrucción superior, suma un 98% que tienen un nivel educativo que puedan recibir un mensaje y que puedan tomar decisiones con una información bien recibida, decisiones coherentes y con responsabilidad. Entonces solamente es alto. Sin embargo, pese a que haya conocimiento, la gente se sigue infectando. ¿Cuál es la forma de contagio más común? Bueno, en nuestra unidad, de todas las personas que se encuentran recibiendo tratamiento o que han sido diagnosticadas, solo tenemos un solo caso que haya sido infectado o adquirió la infección directamente por un pinchazo accidental, por un cambio de jeringuilla, no en establecimiento de salud, sino a nivel particular. La mayoría, más del 95% de las personas en nuestra unidad son por relaciones sexuales sin protección. Y un porcentaje menor son a los niños por la transmisión vertical materno-infantil. En el Ministerio de Salud Pública realiza constantemente prevención en la ciudadanía con charlas, abordaje al usuario. ¿Cree usted que esto es suficiente para crear conciencia? ¿Qué entidades deberían tener mayor participación?
Bueno, yo creo que las actividades de prevención que ejecuta el Ministerio de Salud Pública, sea en los diferentes niveles según la estructura del ministerio, en el primer nivel que está formado por los centros, subcentros, puestos de salud, o el segundo nivel como es hospitales básicos, hospitales generales, yo creo que las actividades de prevención son importantes, pero deben ser sostenidas, continuas. Todas las instituciones deben sumar esfuerzos, pero específicamente en prevención de VIH, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Cuál cree usted que sería la alternativa eficaz para reducir en cierta medida los casos por esta condición de salud? Que se diagnostiquen en forma oportuna. O sea, ahora justamente el Ministerio de Salud Pública tiene una estrategia. Y la estrategia es de que se oferte en todo nivel, en toda la estructura del Ministerio de Salud Pública, e inclusive en el domicilio, en la comunidad de las personas, la prueba de VIH. La prueba de VIH con un carácter confidencial es una prueba rápida que el resultado está en 20 minutos de haber hecho y nos va a permitir captar en forma oportuna a las personas que estén infectadas por VIH. Y en sí, ¿qué tiempo de vida tienen los pacientes que padecen la enfermedad de VIH? Bueno, hay estudios. Se manifiesta que generalmente las personas que se encuentran infectadas y que están con un tratamiento oportuno, la calidad y la esperanza de vida es casi similar a una persona que está no infectada por el VIH. Una diferencia tal vez de un margen de unos 5 a 7 años. Entonces no es como se lo concebía, que tener VIH o tener SIDA ya era sinónimo de muerte a 2, 3 o 4 años, como la gente lo piensa. A continuación, escucharemos los testimonios de algunas personas que viven y han tenido que vivir con esta condición de salud. ¿Podrías comentarnos el momento en que te decidiste realizar el diagnóstico de VIH o de qué forma te enteraste que eras portadora de esta condición de salud? Me divorcié, pasaron muchas cosas, mi primer niño falleció, conocí a otra persona en la cual yo quedé en estado de gestación y en las cuales me pidieron como chequeo, todo, incluida esta prueba, pues me la hice como una prueba así, normal. Me la enviaron porque justamente yo tuve una discusión con mi pareja, con mi segunda pareja, entonces yo tuve principios de aborto en las cuales por emergencia me hicieron una prueba y en las cuales salió el de BDRL un poco como alterado. Tenemos que ir a Cuenca a hacer otra prueba confirmatoria que era el ELISA. Entonces tuve que viajar allá, ya me hice la prueba, me salió positivo y bueno, prácticamente ahí fue cuando yo me enteré que tenía esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevas con esta enfermedad? Ya, esta condición de salud la llevo ya 9 años, 8 meses se puede decir, porque yo me enteré justamente, como digo, cuando estaba en gestación de mi hijo. Dentro de tu vida familiar, laboral o personal, ¿has sufrido rechazo o te han excluido de alguna manera? Bueno, rechazos, sí, de parte del padre de mi hijo, porque, como digo, él tuvo conocimiento de esto y bueno, él al principio cuando se enteró, bueno, también era algo nuevo para él y la verdad yo no podía entender cómo fue que pasó esto y bueno, yo pensé que él me iba a apoyar full. Al principio todo fue cuando veníamos aquí donde el doc y la Lice, pues decía así que me va a apoyar y todo eso, porque yo lo único que quería era, bueno, era lo que me pasaba en mi mente en silencio, yo no quería tenerlo a mi hijo, la verdad, porque no quería que él pase por lo que yo pasaba, porque era más era el rechazo del padre de mi hijo que me decía que yo lo he condenado a una muerte lenta, que yo debía haberle dicho lo que tenía, pero yo no lo sabía. Yo prácticamente cuando me hice esa prueba fue que supe lo que tenía. Prácticamente yo con quien estaba dolida y resentida era con mi expareja, porque él era con la primera persona con la que estuve y prácticamente yo con él no tenía por qué cuidarme, porque sé cómo saber cómo me encontró y eso. Entonces eso era un rechazo constante que tenía con el padre de mi hijo durante todo el embarazo. Incluso hasta ahora mismo me reclama eso.
en las cuales yo he tratado de decirle, o sea, que no era mi intención, que no fue mi culpa. ¿Por qué crees que hay tanto miedo o recelo de hablar de VIH, de sexo, homosexualidad o prostitución? Prácticamente lo puedo decir así, vive con su tabú porque normalmente piensan que esa enfermedad solo lo tienen los homosexuales y las prostitutas. Y como les digo, muchas de las faltas de la falta de comunicación, la falta de información, como le digo, llevan a esto, porque creo que la mayoría de personas que lo contagian son las amas de casa, y o sea, ellas no es que pasen con una persona y otra, tampoco son homosexuales o lesbianas, simplemente son sus parejas, diciéndolo así, que no son fieles y van, como le digo, van con una pareja y otra, una pareja y otra, y o sea, sin darse cuenta que pueden hacerlo, pero siempre y cuando se cuiden. Y o sea, un poco de amor hacia ellos mismos, porque el daño no solo se lo van a hacer ellos, sino lo van ¿cómo les digo?, a pasar a su esposa y posiblemente a sus hijos, porque si uno no sigue en tratamiento, o sea, los niños corren el riesgo de nacer mal. Supongo que no ha tenido que ser fácil volver a la vida sexual. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La verdad no es fácil ni será fácil. Créame que no es fácil después de saber esto, conocer a alguien y coger y decirle, mira, o sea, yo tengo esta condición de salud, o sea, por más amor que diga tener la otra persona, se va a alejar, o sea, como le digo, la falta de información de ellos mismos hacen que, ay no, esta persona tiene esto, no, yo no puedo vivir con esta persona así. Son pocas las personas que realmente, o sea, tienen corazón y no ven, como le digo, no ven lo físico, no ven lo material, sino simplemente se dejan llevar de corazón y son las que aceptan, pero lamentablemente como los problemas vienen y van, se van a alejar, y el miedo de uno que vaya y diga, no, esa man yo la dejé por esto, porque tiene esto, porque tiene lo otro, no es fácil ni será fácil, yo lo digo en mi caso, no será fácil. ¿Qué sueños y metas tenías antes de conocer que eras portadora de esta condición de salud? De verdad, tuve muchos sueños, era seguir estudiando, entrar a la policía, o sea, o también sea a la milicia. Pero como le digo, para mí esto fue duro, me costó salir de esto, aún me cuesta de vez en cuando, tengo crisis emocionales de esto. Y la verdad los sueños, ahora, hace 2 años los he empezado a cumplir, continué con mis estudios y como les digo, o sea, uno tiene que aprender a vivir con la enfermedad porque, como dicen, no hay cura, simplemente hay un tratamiento. ¿Algún mensaje que deseas dar a la ciudadanía en general, a todos los que te están escuchando ahora, para que sean un poco más conscientes con todo esto? Bueno, simplemente que sean, no puedo decir fieles porque como estamos en este mundo de que conocen a alguien, les falla, cambian, o sea, se les ha hecho tan fácil reemplazar a las personas que luchar por ellas, que simplemente, o sea, si van a estar en sus juegos o en sus cosas, que usen protección, o sea, creo que una como mujer no tiene que, como les digo, o sea, o sea, exigir que su pareja se cuide, así sea esposo o no sea esposo, exigir, o si sea una relación pasajera, exigir la protección, porque uno no sabe con cuántas personas ha estado esa persona, o sea, a eso voy, que se cuiden, que usen protección y que no se dejen llevar a la primera emoción que tengan, simplemente tomen conciencia de que un acto sexual puede traer muchas cosas, muchas lamentaciones, que por un momento de lujuria pueden condenarse a una vida completa de vivir con muchas cosas, no simplemente con esta situación, sino con muchas enfermedades más que a la larga van a traer consecuencias. No solo hacia ustedes, sino hacia sus familiares también, porque solo uno no sufre, sino las familias también. ¿Podrías comentarnos el momento en el que decidiste realizarte el diagnóstico de VIH y de qué forma te enteraste que eras portador de esta condición de salud? Bueno, yo me la realicé prácticamente la prueba de VIH por desconocimiento primeramente,
porque yo presenté una enfermedad oportunista, sífilis, prácticamente. ¿Cuánto tiempo llevas con esta enfermedad? Bueno, en mayo de este año voy a cumplir ya 4 años de llevar con mi condición de salud. Muy bien. Dentro de tu familia, el ambiente familiar, personal, ¿has sentido alguna clase de rechazo o de discriminación? No, absolutamente no. O sea, prácticamente con todo lo que yo siempre los voy informando, inculcando valores. Siempre ha habido una comunicación especial con mi mamá de que tenemos ese vínculo muy grande, de que al inicio no le contaba yo de mi condición de salud, hasta yo saber, hasta yo mismo decirle, mami, tengo esto. O sea, porque cualquier hijo le da miedo, el rechazo, por eso no, al inicio, lindo fuera desde el primer día haberles dicho esto, pero no, yo fui, como se dice vulgarmente, puse los pantalones y suelta, porque yo mismo me estaba haciendo daño en no poder informar mi condición de salud. Estaba llevándolo solo prácticamente, no tenía con nadie más. Supongo que no ha tenido que ser nada fácil volver a la vida sexual. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, al inicio, como todos, absolutamente todos, te da miedo absolutamente de volver a contagiar a alguna otra persona. Porque antes de conocer tu condición de salud nunca sabes qué es lo que tienes. Pero después de un proceso, mi vida sexual ha continuado normal. ¿Qué ha sido tal vez lo más doloroso que has tenido que pasar desde el momento en que te enteraste que eres portador de VIH? Bueno, lo más doloroso en mí que fue realmente fue perder a mi expareja. Eso fue lo más doloroso que me dolió, que lógicamente he tenido que pasar por un proceso de luto que todavía no se supera de la noche a la mañana, que sí duele, pero ahorita a estas alturas de la vida ya no es doloroso. ¿Qué sueños y metas tenías antes de conocer que eras portador de esta enfermedad? Bueno, en realidad todas las metas que tenía antes las sigo siendo, las sigo cumpliendo, inclusive con más fortaleza. Una de ellas fue de estudiar, de seguir mi carrera, seguir estudiando, porque yo justo ingresé cuando estaba en primer ciclo, cuando me enteré de mi condición de salud. Sigo estudiando con mis altibajos, lógicamente por materias, es fuera de lo de mi condición de salud. ¿Podría comentarnos el momento en el que decidió realizarse el diagnóstico de VIH o de qué forma se enteró de que es portadora de esta condición de salud? Fue cuando yo me casé y al año más o menos de casada, mi esposo empezó a caerse cada vez mal, mal, mal. Y más o menos como ya más o menos se ve en la televisión, ¿no? Tenía las mismas condiciones de una persona viviendo con VIH. Empezó a adelgazarse, a tener diarreas y todo eso. Entonces ahí fue cuando yo le exigí que se haga la prueba de VIH, él primero. Y de ahí fue más o menos hace 15 años atrás. Entonces en ese entonces era pues una discriminación fatal. De ahí me hice yo, de ahí se hizo mi hijo y ahí fue cuando empecé pues a hacerme, o sea, me enteré de mi condición de salud. Conocemos que tiene 2 hijos. ¿Cómo ha sido la vida después de conocer esta condición de salud? Bueno, para mí al principio fue bastante dura, pero con perseverancia, para mí es una vida como cualquiera, simplemente hay un cambio para bien de nosotros, o sea, simplemente yo, como se dice, ya no puedo darme el lujo de malanocharme o no puedo, qué sé yo, emborracharme, a pesar que no lo hacía, pero igual, o sea, son cambios para bien y encima de eso llevo un control adecuado para ver internamente de todo, no solamente de VIH. Un seguimiento. Mm, mm. ¿Cuánto tiempo lleva con esta enfermedad? 15 años, 15 años, como vuelvo desde que le detectaron a su esposo. Sí. O sea, y su esposo... Él había sido portador, él había sido gay y se casó conmigo por aparentar. Entonces yo me enteré, o sea, fue como una bomba de tiempo, prácticamente. Yo me enteré de todo eso y empecé a atar cabos de todo. O sea, él se casó para quedar bien con su familia, sabiendo lo que él tenía,
sabiendo que ya venía, que tenía un hijo ya. Mi hijo tenía tal vez unos 6 meses. Y a pesar de eso, él continuó y ahora, bueno, a pesar de eso, mi vida fue bastante dura, pero igual he seguido adelante, no me he dejado vencer. Una pregunta más. Después de que le detectaron la enfermedad del VIH y se descubrió que él llevaba una doble vida, ¿ustedes se separaron al momento ya no continuaron? No, o sea, cuando yo me enteré, yo tenía mucho miedo porque no estaba informada. La verdad, tenía miedo, no sabía qué hacer. Yo lo único que hice, me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron, quería botarme, me acuerdo aquí en la Cruz Roja, me detectaron, y yo me quería botar en el río. Y yo decía, pero si yo me boto, yo no me voy a morir, yo quiero morirme. Y bueno, pues empecé a orar, a pedirle mucho a Dios que me guíe, que me ayude. Entonces, mi mamá, digo, el ser madre, mi mamá fue un día y me fue a visitar. Y mi suegra no la había querido dejar pasar porque yo vivía en el segundo piso. Entonces, en ese entonces, mi mamá le había dicho, deme permiso, yo necesito verla a mi hija. Porque yo siento que yo sueño que mi hija no está bien. Entonces, mi mamá llega y me ve y me dice, por Dios, ¿qué tienen? Me dice así. Mi hijo en una cama, mi esposo en una cama, hecho un esqueleto, mi hijo igual, y la única que estaba dura era yo. Entonces, yo le dije, mami, le digo, cualquier cosa que usted tome, cualquier decisión que usted tome, yo la voy a respetar. Pero le digo, mamita, perdóneme, le dije así. Entonces me dice, pero dime, ¿qué tiene? Le digo, mami, yo tengo SIDA. Entonces mi mamá me abrazó y con mi hermana la mayor me dijo, tranquila, no te vamos a dejar, te vamos a apoyar hasta el último día. Y así fue, mi mamá buscó ayuda. Mi hijo también es portador, él también tiene ya 15 años tomando lo que es medicamento antirretroviral. Y él igual, por ejemplo, de eso le quedó una secuela, que él tiene, a él le dio una parálisis cerebral. Y entonces desde ahí él utiliza muletas, pero porque yo he sido perseverante, no me he dejado vencer, he seguido en terapias. ¿Por qué cree que hay tanto miedo o recelo en hablar de VIH? Sexo, homosexualidad y prostitución. ¿Cómo rompería con el estigma del VIH? El miedo es por falta de información. Hay mucha falta de información. Y a pesar de eso, hay gente que vive dentro de lo que es lo laboral. Ya les dan, por ejemplo, talleres, les hablan sobre VIH, pero no asimilan, o yo no sé, le tienen tanto temor, pero la gente todavía no está preparada. Supongo que no ha tenido que ser fácil volver a la vida sexual. ¿Cómo ha sido su experiencia? No es fácil porque, o sea, no es lo mismo, hablando vulgarmente, pues, usted sabe, pues, los hombres siempre dicen, no utilicemos el preservativo y todo eso, pero cuando hay amor, o sea, yo me siento así porque yo me volví a casar, mi esposo no es positivo, es negativo, y al principio yo le fui enseñando a mi esposo, yo no puedo, si tú quieres así, bien, y si no, no ha pasado nada. Entonces, desde ahí hemos empezado a ser perseverantes, siempre hemos utilizado el preservativo. A continuación, mostraremos la tabla del número de casos por edad, sexo y esquemas de tratamiento, periodo 2007 a noviembre del 2018. Tabla de personas viviendo con VIH, preferencia sexual. Tabla del número de casos, periodo 2014 a noviembre del 2018. Sensibilizar y concientizar a la población y a las autoridades sobre la importancia de prevenir VIH a temprana edad debería ser el objetivo de las autoridades públicas y de cada uno de nosotros. Este ha sido su programa Rostros, una mirada diferente. Agradecemos al doctor Jorge Yaruquí Carrión y a las personas que han hecho posible este trabajo. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias.